Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y bueno, en la gira del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por los congresos locales para gestionar con legisladores locales de cada entidad, la mayoría ya están de acuerdo, pero pues él está de gira de todas maneras, para que sea aprobada la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 por lo menos. También ha hecho declaraciones sobre la seguridad pública, el combate al crimen organizado, pero llama la atención sus embates contra gobernadores de oposición en el tema de la seguridad. De viva voz, el maestro Enrique Pérez Quintana, analista político de enorme prestigio y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Maestro, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Enrique, gracias por acompañarnos esta mañana. El gusto es mío, Ricardo. Es un privilegio acompañarte a ti y a todo tu público en el país. Maestro, ¿cómo describes el actual panorama del debate sobre la presencia de las Fuerzas Armadas y los señalamientos de que hay una relación, eso lo dice o lo expresa el secretario de Gobernación, entre los signos partidistas de los gobernadores y la inseguridad? Se ha ido durísimo contra Guanajuato, gobernado por el PAN, ahora recientemente, apenas ayer, el Movimiento Ciudadano que gobierna en Nuevo León, ya lo hizo también con Alfaro de MC en Jalisco. ¿Hay una relación, Enrique, entre los gobiernos de oposición y el incremento de la inseguridad o no? Bueno, el señor secretario tiene razón respecto de que existe la inseguridad en esas entidades y en otras más que él ha omitido. Él ha referido la inseguridad en 10 estados que la están viviendo y la están padeciendo y la están sufriendo, pero los otros 20 estados o más también estamos en esa circunstancia. El señor secretario tiene razón cuando dice que ahí hay inseguridad, pero no es una inseguridad que tenga que ver con los partidos políticos o con los gobiernos. La inseguridad está generalizada prácticamente más allá de las de 20 entidades o 25, y no se debe a los partidos o a los gobernadores, se debe a causas más profundas, a omisiones que, como ellos dicen, vienen de atrás, pero de muy atrás. Esta inseguridad no la podemos explicar si no entendemos la impunidad, y la impunidad solamente la otorgan, la propician las autoridades con sus omisiones o sus protecciones a la propia delincuencia. Y esta es una historia que tiene muchos años que se está llevando a cabo en nuestro país, Ricardo. ¿En qué medida sigue esta política de abrazos y no balazos influyendo en la inseguridad y la violencia crecientes en México, Enrique? Bueno, pues se ve claramente que hay una actividad cada vez más dinámica de parte de la delincuencia y que cada vez están más soberbios, más fortalecidos, con más recursos financieros por todo lo que ellos van colectando a partir de secuestros, extorsiones, robos, tráfico de drogas, etcétera, y además con toda esos recursos se han ido armando prácticamente ejércitos paralelos al Ejército Nacional, que les da la capacidad de enfrentarse, de retar al Estado. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Finalmente, ¿de qué manera este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército concretamente, puede influir o no en temas de seguridad? Este asunto ha sido minimizado por el gobierno, desde el presidente
para abajo. Ayer no dejó que el secretario dijera nada. Pero ¿en qué medida este hackeo guacamayo puede afectar la inseguridad en México, la seguridad, pues? Pues de manera muy profunda. Lo primero que podemos observar, habría que felicitar al ejército porque realiza bien su función de inteligencia y de espionaje, porque estamos viendo a través de lo que se ha logrado publicar en los medios que están infiltrados en todas partes, y de eso se trata el trabajo de inteligencia, de infiltrar todos los movimientos de cualquier tipo que sean sospechosos para ellos. Lo que es muy reprobable es que no se hace nada con esa información, no se toman decisiones, están enterados con anticipación de acontecimientos, de crímenes que van a suceder y no hacen nada. La inteligencia y la información sirve para tomar decisiones y el ejército nos está dejando indefensos. Sí hay peligro en este país y ese peligro va a ser para todos aquellos que se van a ver envueltos en esa información, políticos, empresarios, la propia jerarquía del ejército, los que realizan ese trabajo de inteligencia. Es decir, ahorita está el tema ahí abierto, pero en cuanto pase el tiempo vamos a empezar a ver cómo algunos personajes van a empezar a salir de la escena, ya sea porque los sacan al extranjero para protegerlos, o sea, para que los metan abajo de la tierra los criminales. Nos queda un minutito. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi estimado Enrique, y que no te haya preguntado? En la intervención ayer de la secretaria de Seguridad Pública, sí, es una intervención muy desafortunada, pero también muy engañosa, porque aporta una serie de datos alegres que lo único que hacen es replicar la mañanera. Alegres porque ¿cómo podemos comprobar todas las cifras que ellos dan cuando ellas las presentan como que son positivas y con sus propias cifras han sido desmentidos de que todo lo que dicen es mentira? Tenemos pues desconexión respecto de la realidad de parte de ellos. Estamos asomándonos a través de su propia voz a Pejelandia, a un país que no existe. ¿Cómo podemos comprobar los datos que ellos van ahí? Ellos sí, con todo cinismo, a decirlas en el legislativo. Por ejemplo, que se decomisaron 5 toneladas de metanfetaminas. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente fueron incinerados 5 toneladas de metanfetaminas? A lo mejor incineraron 5 toneladas de cafeaspirinas. No lo sabemos. Y los primeros sospechosos respecto de la inseguridad que existe en este país son ellos, porque la violencia y la inseguridad que vivimos en el país solamente tiene un hermano y se llama la impunidad, y esa viene del Estado. Como siempre, maestro, gracias de verdad por acompañarnos de manera generosa y brillante. Enrique Pérez Quintana, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Ricardo. Gracias, hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.